Hola, ¿cómo están? El grupo de OAISU les quiere presentar unas entrevistas a una familia de toda una generación sorda. Es muy interesante, los invito a verlo. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Me alegro mucho. ¿Cómo es su seña? Cuando yo era chica, me eligieron esta seña porque siempre me cortaban el cabello de esta manera. Mi nombre es Ramona. Mucho gusto. Cuando era chiquita era la única que tenía el cabello de esta forma. Me alegro mucho. ¿Usted dónde nació? Acá en Uruguay. ¿En qué departamento? En el departamento de La Valleja. ¿Y a qué edad se mudó para Montevideo? Cuando tenía 3 años. Era chiquita. Porque en La Valleja no habían escuelas para niños sordos. Entonces les dijeron a mis padres que en Montevideo sí había y mis padres decidieron mudarse para ahí. Y yo tenía 3 años. Cuando fui a la escuela, veía muchos niños y todos hablaban en lengua de señas. Yo estaba un poco asustada porque no entendía nada. Donde yo vivía nunca había visto niños sordos. ¿Usted cuántos hermanos tenía? Éramos 4. ¿Eran todos sordos? Yo soy melliza con un hermano varón, que es oyente, y después mis 2 hermanos mayores son sordos. Los 2 mayores son sordos, pero son hijos de otro papá. Yo siempre los miraba hablar en lengua de señas a ellos dos. El padre de ellos falleció, mi mamá quedó viuda y se volvió a casar con mi papá. Y ahí nacimos mi hermano y yo. Que mi hermano varón, mi mellizo, es oyente. Sus hermanos mayores son medios hermanos, entonces sí. Porque el papá de ellos falleció y después mamá se casó con mi padre. El mayor es Alfonso, su seña es esta. Después está Donato, que esta es su seña. La verdad que nunca entendí por qué le eligieron esa seña. Y después venimos mi hermano y yo, que él es oyente, mi mellizo es oyente, como les dije, y se llama Francisco y su seña es esta. ¿Su mamá era sorda? Sí. Cuando usted fue a la escuela de sordos, ¿fue a la 197? Sí. ¿En la calle 8 de octubre? Sí. ¿Cómo se comunicaba con la maestra en la escuela? ¿A través de lengua de señas? La maestra me tocaba el hombro para llamarme o me hablaba y yo le leía los labios, oralizándole. Y ella me preguntaba también en lengua de señas, ¿cómo te llamas? Nunca había visto esa seña, no entendía lo que me decía. Entonces me decía, yo te explico. Y ahí me anotaba. Algunas palabras que yo no entendía, ella me las escribía. Pero era todo cortito lo que me escribía. ¿En la escuela de sordos estaban integrados niñas y varones? No, estábamos separados. Las nenas estaban por un lado y los varones estaban en otro lado, en otra habitación aparte. Era complicado porque la maestra tenía que estar yendo de un lado a otro. Era mejor que estuviesen integrados. Así no tenía que estar yendo y viniendo. Era mejor un grupo integrado con niñas y varones. Y nos daba vergüenza cuando veíamos a los varones. Después los años sí estaban separados. Primero, segundo y tercero estaban todos separados. Cuando terminaba el horario de clase,
y estábamos en la calle. Ahí hablaban todos los niños en lengua de señas y yo algunos no comprendía lo que decían. Pero de a poco fui entendiendo las señas porque eran distintas en La Valleja. De a poco fui comprendiendo. También cuando entrábamos en el comedor, ahí estábamos todos integrados, nenas y varones. Y nos daba vergüenza porque los mirábamos. Pero nos fuimos acostumbrando y nos fuimos integrando mejor. ¿Y usted para comunicarse después cómo hacía? ¿Escribía cuando iba al médico, por ejemplo? Sí, yo quería ir aprendiendo, me esforzaba para aprender. Cuando mi esposo enfermó, por ejemplo, yo lo acompañaba al médico porque él se sentía mal o tenía fiebre. Y mi esposo le decía al médico que él tenía fiebre por mi culpa, que se sentía mal por mi culpa. Y yo le decía, si yo no hice nada, ¿qué estás diciendo? Estamos discutiendo por pavada. Todo eso le decía cuando estábamos en el médico. Bien, muy claro todo, muchísimas gracias. De nada.